artista al que le rinde pleitesía aquí Juvenal, José Alfredo Alfredo Jiménez. Jiménez, ¿no? Sí, de eso también podemos hablar. Hay que... Pues bueno, así como normalmente se dan los programas de radio del maestro Antonio, así se ha dado y en efecto pues ya empezamos. Así que hasta la voz del maestro Juvenal va a salir. Ya conocerán más tarde al magíster Juvenal. Hoy estoy con el maestro Antonio Robledo. Así es. Y vamos a empezar a cuestionar otra vez. Nuestro pretexto al final es el tema de las masas, pero ya veremos a dónde nos lleva. Tiene una postura interesante, me parece a mí, la cuestión de la democratología. Tal vez nos sirva como pretexto para platicar un poquito, como basado en la sociedad, por ejemplo. ¿Cómo dijimos? ¿Sociedad? No, sobre la soberanía. En el concepto de democratología, Ajá. la soberanía del pueblo soberano como axioma central. Ok. Vamos a ir como tratando de desarticular ese tema. En esencia lo que nos junta es, por ejemplo, cuál es el tema de las masas y netamente tendríamos que cuestionar, por ejemplo, lo que está pasando en el presente, ¿no? Antes estábamos hablando un poquito de este coronavirus, de cómo de repente puede servir este ejercicio como para resolver una inquietud o más bien una realidad económica, y cómo cierto grupo de poder oligárquico puede más bien decir, para defenderme, pues colapso el sistema. ¿Puede ser así? Es una forma de interpretar lo que está pasando. Ajá. Es muy importante que frente a la información que circula, hay muchas interpretaciones. Uh-huh. O sea, todos somos interpretantes. Uh-huh. Y todos somos creyentes. Uh-huh. Creemos esto o aquello. La calidad de las creencias, yo es lo que pondría en primer lugar. Y la pregunta sería, ¿cuál es la calidad de las creencias que tenemos los ciudadanos del mundo en este momento? Uh-huh. Una conclusión hipotética es que son creencias de muy baja calidad. Okay. En el sentido de que cualquier rumor, cualquier campaña, por ejemplo esta, que tiene el propósito de causar miedo, lo ha logrado. Uh-huh. Ha sido muy exitosa. Es un ejercicio global de cómo manipular a las masas. Okay. Con un propósito que es económico, que es político y que es cultural. Uh-huh. Comencemos con lo básico. Es cultural porque las relaciones cotidianas se han alterado de manera significativa. Eso que pensábamos que muy difícilmente podía ocurrir, ya está ocurriendo. Sabemos que en el plano económico pues los cambios son drásticos y fáciles de dar. Más difícil era hacer los cambios políticos y mucho más difícil los culturales. Digamos que son capas de la sociedad que se mueven a distinto ritmo. Muy rápido la economía, uh-huh. Menos rápido la política y mucho menos rápido, muy lentamente la cultura. Si asociamos estos tres aspectos de una sociedad que nos permiten tener una visión global, hoy, desde mi punto de vista, vemos cómo los problemas económicos, ya en este momento financieros, o sea, la economía se mueve con este sistema financiero más bien por expectativas, uh-huh. Está impactando a lo cultural en todo el mundo. Si una necesidad básica es sentir afecto, uh-huh. Proporcionar afecto, bueno, se impide. Ya no se saluden de mano, el beso está prohibido. Y conozco casos que este trato cotidiano de una madre hacia su hijo, que era abrazarlo, besarlo, por este supuesto problema, ya marcó su distancia. Y eso es muy importante. Eso, a ver, ¿qué tanto? A ver, normalmente estas ideas pueden ser entendidas como las teorías de la llamada conspiración, ¿no? Es decir, acá lo que estamos viendo es que quizás las medidas preventivas de una enfermedad más bien sirven para evitar el contacto humano. Es decir, hay un autor, por ejemplo, que se llama Barrio Nuevo, que ya trabajaba en algunos elementos de los problemas de la sociedad actual, que por ejemplo hoy ya no hay lactancia. Es decir,
lo que pasaba es que con este efecto de lactancia se entendía que el niño mamaba y no solamente mamaba leche y nutrientes, sino Sí. también mamaba de lo que es la madre en sí, ¿no? Y entonces este contacto se dispersa, digamos, no solamente a partir de una pandemia, una enfermedad o una medida de salud, sino ya más bien es un elemento social que separa más las relaciones y entonces uno podría decir, bueno, pero el contacto igual ya no se tenía mucho, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, Freud, a mí me Ujú, gusta recordar a Freud ujú, porque él utiliza un método de descubrimiento. O sea, frente a lo dicho por muchos y durante mucho tiempo, ujú, pues Freud lo modifica. A tal grado que fenómenos que antes se explicaban de una manera, ya con Freud se puede ver de otra manera. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la relación erótica, ok, que es fundamental entre la madre y su hijo. ujú, Tradicionalmente se decía que el adulto, la madre, era la responsable de desarrollar este trato erótico con su hijo. Y Freud le da la vuelta a la medalla. No, 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 ya con todas sus reflexiones, con este método que él utiliza, que es, ahora se conoce como paradigma indicial, él empieza a ver detalles y formula sus famosos complejos, ¿no? En este caso de Edipo. ujú, No, no es la adulta, la responsable es el infante, que por necesidad biológica y de sobrevivencia exige un trato especial hacia su madre, ujú. que es de afecto, pero que estimula el cerebro de tal manera que no es la justificación sexual, sino erótica, ¿sí? Que hace que el infante se vaya desarrollando y su cerebro se vaya desarrollando de una manera tal que pueda establecer relaciones de amor de todo tipo para con sus semejantes y comienza con el entrenamiento Ujú. que su madre le da. Ok. Entonces, frente a las explicaciones tradicionales, esto fue un escándalo. ¿Cómo es posible? Y acuñó un concepto muy interesante, que yo lo uso en un seudónimo. eh, los niños son perversos polimorfos, Ujú. ¿no? Entonces, digo que lo uso en un seudónimo porque en algunas partes firmo como aprendiz polimorfo. Ok. Aprendemos de muchas maneras, ¿no? De muchas formas. Entonces, más o menos veo que las cosas en este sentido y si me permites, la propuesta o la reflexión de Nietzsche, Sí, sí. es necesario superar la condición humana. O sea, esto que se reclama como lo humano es feo, Ujú, es terrible. ujú. Tenemos que ir más allá. Entonces necesitamos proyectos para modificar la condición actual de lo humano. No tenemos naturaleza. A lo largo de la historia nos hemos manifestado en diferentes condiciones. Ujú. Bueno, lo que propone es ya dejemos de seguir teniendo estas relaciones violentas, fundamentalmente, y pasemos a otro plano. Y no rehuye hablar de que es fundamental la relación amorosa, ¿no? La amistosa. Hay a ver, muchos de tal vez de las críticas o de los análisis sociológicos y filosóficos de lo que nos hablan es de que el sujeto hoy es más egoísta en el sentido de que no sé si también está impregnado mucho por un sistema liberal que lo que nos hace es movernos como si el mundo se configurara a partir de nuestras voluntades, ¿no? Y de hecho queremos que las cosas sucedan como nosotros. Las relaciones hoy, de hecho, hoy en día las relaciones personales se han vuelto tan materiales que, por ejemplo, el otro es mi amigo en tanto tenga algo que ofrecerme. Entonces, como tiene algo que ofrecerme, normalmente lo acepto. Tal vez es una idea como muy global, pero puede darse que, por ejemplo, que hayamos tenido ahorita tanto el acento en uno mismo que hemos olvidado justamente la comunidad a la que pertenecemos. Es decir, sobrepasar la condición humana como pensar la naturaleza del hombre, tal vez sería el cambio de paradigma para cuestionar una naturaleza o más bien una idea de comunidad sobre la idea de sus miembros. Fíjate que hace algunos ayeres, Ajá. casi 40 años, Sí. me encontré con un autor, un historiador
que había reflexionado sobre la Edad Media. Entonces, se repite todavía de que la Edad Media es una etapa oscura de la historia de la humanidad. Si uno se mete a investigar, aunque sea someramente, la Edad Media, por el contrario, está llena de luz. ¿Sí? ¿Por qué, si está llena de luz, por qué se le empezó a tratar o a calificar como de oscura? Bueno, fueron los humanistas del Renacimiento que para poder adquirir poder intelectual empezaron a descalificar. Entonces, qué raro, eso ya no pasa hoy en día. Exacto, o sea, es algo común y corriente. Sí. Entonces, nosotros tenemos la luz. Eso que nos antecedió es la oscuridad. Y quisieron borrarla incluso hasta con el término de renacimiento. ¿Qué tenía que renacer? Lo clásico. Y lo clásico estaba en la antigüedad. La Edad Media, hay que borrón, eso no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, esta idea prosperó y en el mundo académico, incluso de alto nivel, ¿qué quiero decir? En los posgrados, sigo escuchando cosas como esta, ¿no? De la Edad Media es una etapa oscura, en fin. Bueno, este historiador que se había dedicado a estudiar la Edad Media, se llama Jacques Le Goff. Lo entrevistaron y quien lo entrevistó le dijo, oiga, le voy a hacer unas par de preguntas, pero quiero que me responda lo más concretamente posible. Y Jacques le dijo, sí. Primera pregunta, dice, ¿podría haber alguna causa? Y nada más una. Yo sé que esto es muy complejo, dice, pero una que permita comprender por qué el capitalismo tiene un compromiso, una deuda con la Edad Media. ¿Es posible que usted pueda decir si hay algún elemento? Y para mi sorpresa dice Jacques Le Goff, sí. ¿Cuál es? Dice, la confesión. Cuando la Iglesia, en una de sus eventos que organizaba, creo que se llaman concilios, marcó la obligación de que todos los que pertenecían al cuerpo de la Iglesia, todos los cuerpos que pertenecían a las sociedades, los artesanos, todo estaba, concebido no como individuos, no, eran cuerpos, o sea, eran colectividades. ¿Sí? Con la confesión, dice Le Goff, empezó la etapa para construir el individuo. No. Tú reflexiona sobre tus faltas. Tú mismo vas a detectarlas y vas a ir con el confesor para que te absuelva. No hay bronca, se te va a absolver, pero tú tienes que decirlo. Tomar conciencia de que eres tú. Entonces, dice Le Goff, así se empezó la construcción de los individuos que requiere el capitalismo. ¿Sí? Ese de repente puede ser la nueva lectura que se hacen de los humanismos, ¿no? O de estas, por ejemplo, ciencias, sí, ¿no? Que estas ciencias del hombre, que por ejemplo la psicología recurre al examen para saber del individuo, ¿no? Y entonces justamente crear al hombre de la psicología, al hombre que requiere, por ejemplo, el capitalismo, ¿no? Y no solamente eso, sino el concepto, digamos, de racionalidad crítica. Alguien que quiere ajustar sus creencias y sus conductas a partir de un principio, no hay otro, que es la racionalidad crítica. O sea, aprende de tus errores, de tu experiencia, aprende de la mejor experiencia de los hombres, aprende a argumentar, a sostener lo que tú piensas y cómo te conduces a partir de esa experiencia y con argumentos. ¿Sí? O sea, aprender esto es muy difícil, ¿sí? Porque no se nace con esa capacidad, es un método que poco a poco, y algunos nunca logran aprenderlo, pues permite precisamente el llegar a una conclusión de que la historia de la humanidad, toda esta grandeza maravillosa, el arte, la teología, la filosofía, la jurisprudencia, toda la creatividad humana, eso que podemos aplaudir, pues ha sido resultado del ensayo y el error. Y
de una condición, es así que forma parte de, digamos, de algo que podríamos llamar la naturaleza humana, que es la ignorancia. Quien estudia, quien investiga, tiene que asumirse como ignorante, porque si no, ¿para qué estudia? Claro, ¿Para qué ¿no? investiga? Sí, que estás dispuesto a escuchar, ¿no? Entonces, y nos vamos a morir igual. Ujú. Podemos aprender muchas cosas, pero nos vamos a morir ignorantes. Uf. El universo, como dicen en una Shakespeare, ¿no? El universo tiene más misterios que tu filosofía, que dijo Hamlet, ¿no? Algo así. Okay. Y efectivamente, vemos ahora en el siglo XX, que se inició aplicando el paradigma de Popper, de la falsabilidad, vemos con qué facilidad unas teorías científicas en cualquier campo del conocimiento desplazan a otras. Cuando antaño las teorías, pues digamos, se mantenían por un tiempo. Hoy, a cada rato. Popularmente, incluso, se tiene ya conciencia de que no está dicha la última palabra. Esto no quiere decir relativismo. Quiere decir que podemos, a partir de la racionalidad crítica, podemos sostener ciertas creencias hasta que no haya algo que las modifique. Nuevamente, con las experiencias humanas, las mejores, y argumentos distintos. Y algo que es el talante del el punto de vista. Una teoría, un sistema filosófico no se ataca por las conclusiones, se ataca por la premisa más fuerte. Si la premisa de un sistema, lo vemos en las geometrías para decir algo, se ataca, inmediatamente surgen las propuestas distintas. La geometría euclidiana, que duró miles de años, ¿sí?, por sostener precisamente que por un punto exterior una recta solamente pasaba una y solamente una línea recta, alguien jugando dijo, ¿y qué tal si en lugar de sostener que es un postulado euclidiano, decimos que no pasa ninguna recta? Y empezó a desarrollar y ¡pum! Y si pasan muchas, y ¡pum! Entonces eran sistemas lógicamente impecables. Quien lo descubrió se asustó tanto, era un abate, dijo era cosa del diablo y abandonó las cosas. Hasta que llegó un geómetra, descubrió esos trabajos y de ahí surgen todas las geometrías no euclidianas que sirven para resolver muchos problemas que no pueden resolverse en la geometría euclidiana. Hoy tenemos un menú de geometrías y casi, ¿cuál es tu problema? Elige la geometría que más te ayude para resolver los problemas. Entonces, hay una elección, en este caso, de un cuerpo de enunciados formales, no es un lenguaje, es un cálculo, como las matemáticas, que se aplica para cualquier asunto que al hombre interese, ¿no? Y bueno, ya estamos acostumbrados a ello. Sí. En el plano, digamos, de lo más cotidiano, pues aprendemos que, bueno, en este momento tienen más peso las noticias falsas que las verdaderas. Claro, creo que ¿no? venden más. Es un sistema de producción que cuenta con capitales significativos para producir, ¿sí? Millones de mensajes falsos para moldear las creencias de la gente. Estábamos, cuando iniciábamos, justamente hablábamos de que quizás como colectivo nos basamos en creencias muy ligeras, es decir, tenemos creencias que no están sostenidas sobre elementos serios, ¿no? Pero, por ejemplo, me llama la atención justamente ahorita hablando porque configuramos cierta realidad a partir de las redes y de lo que sucede en ellas, ¿no? De que al final las noticias falsas lo que hacen es reproducirse, replicarse y a veces se llegan a tomar como ciertas, ¿no? Incluso hay creo que plataformas, por ejemplo, como Animal Político, que lo que hace es tratar de desvirtuar, ¿no? De decir cuáles no son, o sea, estas son las noticias falsas y ahora el reto de Facebook era como de repente determinar cuáles eran las falsas, cuáles eran las no falsas, ¿no? Pero aquí me llama la atención, por ejemplo, cómo me parece que es Villoro, ¿no? Quien manejaba esto de creer, saber, conocer, sí, ¿no? él es uno de los epistemólogos más importantes
lengua española o castellana y mexicana, Ajá. aunque su origen es español, ¿no? Ajá, bueno. Sí, pero sí, más o menos. Me acuerdo, por ejemplo, que lo planteaba así, porque justamente hablaba como que de este proceso, ¿no? De repente es la cuestión de creer, cuestionarlo para saber y cuestionar el saber para llegar al conocer, pero también nos marcaba que ese conocer, pues se va a volver creencia, ¿no? Y entonces otra vez es un proceso, es decir, nosotros hemos llegado a lo que somos ahorita y creemos ahorita por un proceso también que ha sido de disertación, de discusión, y llegamos, pero tal vez de lo que no tenemos conciencia es de que esto no es un proceso acabado. A lo mejor lo más platicábamos hace rato, ¿no? Como el proyecto de la política. A ver, la política se va a ver haciéndose, ¿no? Se hace. Se hace. Sí. No es que se diga, ya está, así. Esa es la ciencia de la política. Ajá. La política de todos los días se hace. Uh-huh. Como dice el poeta, el camino se hace caminando. Uh-huh, ¿Sí? uh-huh. Y entonces, tal vez lo que tendríamos que estar cuestionando justamente, otra vez, está la condición humana y todo esto, pero tendríamos que estar cuestionando nuestras creencias, ¿no? ¿Qué tanto pasa esto, ya hablando a lo mejor de un ejercicio de masas, quizás con las manifestaciones que hay hoy en día? Por ejemplo, hay manifestaciones, hay de repente lo que empezaron a hacer, no sé, se veía que el grupo lo que dice es, si eres mujer, bienvenida, si eres hombre, no. Y entonces, después empezamos a ver que dentro del mismo grupo de mujeres, pues ya hay divisiones, ¿no? Entre lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, ¿qué tanto no hemos tenido quizás la pertinencia de pararnos y cuestionar, por ejemplo, el estado de nuestra manifestación? Es decir, ¿qué tanto es prudente hoy en día la pregunta de ¿somos revolucionarios o más bien somos masa? Mira, la historia de la humanidad tiene esta pugna. Me gusta citar a Popper porque a veces logró vislumbrar este tipo de aspectos, ¿no? Sí. Él decía, si ponemos en una balanza creencias y conductas racionales a los que de un lado y los demás del otro, es obvio cuál va a tener más peso. De hecho, el pensamiento crítico radica precisamente en esa revisión. El método filosófico más famoso, pero no porque él lo haya inventado, sino que lo puso como recetario, es Descartes. Pero es desde siempre y desde el Oriente, ¿no? ¿Qué es el primer ejercicio que se tiene que hacer? Revisa tus creencias y sobre todo aquellas que están más arraigadas. De las que no puedes dudar, esas son las que tienes que poner en duda. Entonces, hacer este ejercicio pues, es muy difícil por las consecuencias. Y si no se tiene método, pues puede haber consecuencias desastrosas para el que lo intente. Por eso es que los griegos inventaron este tipo de relación, cuyo método es la discusión, es el método por excelencia, ¿sí? Para poder afinar los conceptos y de ahí derivar las conductas que desde los conceptos se pueden realizar. Pero bueno, eso tiene miles de años. ¿Quién revisa sus creencias básicas? Las fundamentales, las que sostienen todo el edificio, muy pocos. Se supone que los filósofos a eso nos entrenamos, ¿no? Y digamos como método, ya que hablamos de este contexto de mentiras y bla, 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 yo a mis alumnos les digo, hay un principio metodológico. Si la mayoría lo cree, por ahí no es, porque resulta fácil creer lo que las mayorías creen. Y son las que saben usar los que se dedican a la mercadotecnia para inducir conductas. ¿Sí? Entonces les implantan una creencia y condúcete de esta manera. Si te pones tal jabón, vas a ser el más galán de todos y la gente va y se baña. Bueno, en fin, para eso está la mercadotecnia, para vender. Sí, claro. ¿No? Entonces, pero venden construyendo primero creyentes. En el caso, digamos, de las instituciones, poco les interesa la verdad, les interesan los creyentes. Claro. Y los creyentes, ¿por qué? Bueno, porque hacen posible que quienes los mantengan, administran, ¿no?, puedan sobrevivir. Hay un a ver, acá la duda es justamente esta, ¿no? Hay como una frase por ahí que lo que decía es que si todos creemos en lo mismo, pues alguien no está pensando, ¿no? Pues por lo menos creo que sí.
Hace rato que estábamos tras bambalinas, decíamos que quienes producen ideas no exigen respeto, exigen discusión. O sea, yo te propongo esta idea y a ver qué objeciones, porque así vamos creciendo. No, es que yo te respeto tus ideas. Bueno, ese es el espíritu modorro intelectualmente. No te metes conmigo, yo no me meto contigo. Hoy está mucho en boga esto de que no estoy de acuerdo, pero te respeto, ¿no? El cuerpo se respeta, tus ideas no, las discuto. Sí, claro. Con toda la fuerza que tenga y argumentos. Eso nos ha hecho crecer. Pero entonces, ¿qué podría ayudarnos, por ejemplo, en esta línea? Hoy quizás se cree que cuando estamos más bien dialogando con alguien, si alguien le pone una contrapostura, lo que sentimos es, como que me está ofendiendo, ¿no? Lo tomamos como personal. Bueno, hay una forma que, digamos, los que se dedican a la ciencia, los filósofos. Antes, lo que hoy es ciencia, antes era filosofía. La física era filosofía de la materia, por ejemplo. Bueno, aquí está Juvenal, la biología era filosofía de la vida. Entonces todo, bueno, los que obtienen el posgrado en el mundo anglo, maestros y doctores, son filósofos. O sea, porque existe esta relación de el saber con el conocer. Uno conoce a través de los sentidos y uno construye saberes a través de los conceptos. Pongo un ejemplo. Tengo aquí esta taza, ¿no? La tócala. ¿Sí? Una taza. El color es naranja, ¿no? El tuyo es verde. El café está rico, no está rico. O sea, lo percibimos. Ontológicamente percibimos lo que existe de manera material. Pero la blancura es un concepto. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de blancos. Y a todos se le aplica, este es un blanco más intenso que este otro. ¿Qué hay atrás de eso? Pues un concepto. Ese concepto está construido. No se puede... A ver, ¿dónde está la blancura? La blancura, bueno, Platón dice que en el mundo de las ideas, ¿no? Topsuran. No, es una construcción humana. Los conceptos, la geometría es una construcción humana. Las ciencias son construcciones humanas. Todo es... Y a partir de conceptos. Entonces, los principales conceptos son construcciones humanas. Y estoy hablando de todos. El más hermoso de los conceptos, porque así yo lo considero, es el de Dios. ¿Sí? Porque intelectualmente, para llegar a esta idea de un Dios dentro de las religiones monoteístas, es un esfuerzo notable. Claro. Es de reciente cuño. Claro. ¿No? Y costó mucho trabajo. Entonces, pero es una construcción humana. Tal vez es muy herético el cuadro de Miguel Ángel, de la creación, porque si observa muy bien el fresco, tenemos a un hombre desnudo, que es Adán, ¿sí? Con ombligo. Claro. Para un genio como Miguel Ángel, si ese es el Génesis, no puede tener... En Saramago justamente está esta idea, ¿no? Me parece que es en el Evangelio según Jesucristo o en Caín, donde dice justamente que pues Eva no tenía ombligo, ¿no? Como Adán. Pues claro, porque se supone que son de creación espontánea. Es creación. No había madre. Y nosotros sabemos que esto es el registro de que tenemos madre. Entonces un desombligado sería un sin madre. ¿No? ¿Y qué? Obviamente que el hecho que nos pinta Miguel Ángel es cuando ya se separan los dedos, porque ya el Adán ya tiene vida. Entonces ya se llevó a cabo la creación viva de un hombre y ya se empieza a separar. Pero si vemos el cuadro, esta divinidad está rodeada, bueno, primero está vestida y está rodeado de está abrazando a una mujer. Y no hay ángeles porque no tienen alitas ni nada. Son unos niños. Entonces ahí está el concepto de familia. ¿Sí? Entonces, cualquier individuo es el resultado de una familia. Entonces, la creación es más que de aquí para allá, es de acá para allá. El hombre crea.
a Dios. Ujú. Y digamos, para muchos puede parecer o puede resultar catastrófico, traumático. No lo es. No, no, O sea, pues y uno ve la historia y uno dice, pues sí. Ajá, constante, al contrario, creo que es bastante alentador. Exacto, de eso somos capaces. Ujú. Hasta de construir una entidad perfecta, para que sirva de ejemplo. Como tenemos tantas limitaciones, necesitamos construir ejemplos. Los dioses de antaño se convirtieron en los héroes, Ujú. en las sociedades laicas, ¿no? Ujú. Hombres que no eran hombres, sino tenían los demonios griegos, ¿no? Ni dioses ni hombres, algo con perfecciones que no cualquier hombre, bueno, sirva de ejemplo. Los semidioses, ¿no? Y así tenemos todos los héroes mexicanos que no son históricos, Ujú. porque están llenos de defectos. Sí. No, los héroes se construyen para servir de ejemplo, o sea, inmaculados. Por ejemplo, a ver, hablando de tratando de traer un poquito el tema, quizás mucho a la actualidad, ¿qué pasa, por ejemplo, con este cambio de paradigmas? Porque, a ver, nosotros podemos crear, pero ¿qué se necesita para que se haga esto? A ver, no creamos nada más porque digas, esto. Os hablábamos, por ejemplo, Sí. de que es importante aprender a argumentar, importante discutir y dialogar las ideas. ¿No? No tomarlo como de manera personal, a ver, o sea, Exacto. me parece que tiene que haber un algo en común que se sobreponga a los intereses particulares, ¿no? Y que la idea entonces lo que fortalezca es eso que estamos persiguiendo ambos. Ahora, como no hay acuerdo Ujú. en la propuesta de a dónde llegar, Ujú. que sería, digamos, el campo de la discusión de la ética, Ujú. ¿cuál es el mundo, cuáles son los Lo mundos ideal. posibles que se ofrecen? Ujú. Y ahí discuten, los que están metidos en el campo ético discuten todas las posibilidades. Sí. Y esas discusiones permean a la gente. ¿Cómo? La política. O sea, los políticos son los que tienen que conducir, por decirlo así, de este mundo real a ese mundo ideal que se propone, Ujú. con acciones concretas. Y toda discusión, las discusiones políticas, aun cuando sean como se presentan, sirven para ir educando a las masas que van a hacer posible la llegada a la propuesta. Sí. Que haya, digamos, en términos de racionalidad política, triunfado. Ujú. ¿Sí? A mí me llama mucho la atención esto. Cuando hablamos de masas, tal vez estamos refiriéndonos por el momento al denso, ¿no? De la población y quizás a lo que creemos que esperan la mayoría, ¿no? Yo me acuerdo que en clase, discutiendo sobre la libertad, yo estoy impartiendo clases de criminología Sí. y me gusta partir de esta idea para quitarle responsabilidad, por ejemplo, al sujeto, ¿no? Al criminal. Entonces empezar a cuestionar como otros paradigmas, ¿no? Otra versión de los hechos. Entonces, cuando cuestionamos justamente la libertad, ¿no? Se puede basar en que, como es una pregunta cerrada, ¿existe la libertad o no existe la libertad, ¿no? Y entonces lo que decían, por ejemplo, ellos es que al final es la idea de entrar en debate y de ver, pero no va a llegar, por ejemplo, a otras respuestas, al parecer, que no sean sí o no. Entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho porque uno de los alumnos o parte de los alumnos de ahí me decían, pero entonces ya ve cómo no somos libres, o sea, cómo la respuesta era no, pero lo que nos queremos ahorrar es todo el proceso de argumentación. Es decir, si al final la respuesta iba a ser no, ¿para qué nos aventamos un chorizo de 2 horas? Yo lo veo, digamos, de esta manera, aplicando la lógica básica. Sí. ¿Sí? Porque es un problema de libre albedrío que se ha tratado digamos, en los debates más fuertes a lo largo de la historia, por ejemplo, en la teología. Uh-huh. O sea, para que la redención, en el caso del mundo católico, sea posible, el redimido tiene que elegir. Es responsable, Uh-huh. ¿sí?, de sus actos. Por eso peca él. Uh-huh. Tiene que reconocerlo. En fin, en términos de lógica, y así se construye todas las propuestas, es a partir de una disyunción. Hay una afirmación, la que sea, inmediatamente se puede negar. Uh-huh. Dios existe, Dios no existe. Uh-huh. ¿No? Simplemente usando la negación. Uh-huh. Entonces, o Dios existe o Dios no existe, ya aparece la disyunción. Uh-huh. Y este es el principio del sistema binario que utilizamos en los celulares, en las computadoras. Sin la negación y sin la disyunción no se puede construir nada.
Ya todos los demás conectores lógicos, la conjunción, el condicional, se pueden definir en función de la negación y la disyunción. Y no hay de otra. Ya se intentó un solo conector, pero resultó que era engañoso. Se llama la barra de Schaffer. Ni y ni. Bueno, ni y ni es no y no. Entonces, no hemos podido superar, aunque hay hombres que están intentando desde hace mucho tiempo, los chinos, 2000 años o 3000 antes que nosotros ya conocían todos estos sistemas de binarios. ¿Sí? No se ha podido superar esta situación. Hay quienes están buscando superar y destruir los cálculos como las matemáticas sobre principios distintos. No lo hemos podido lograr, pero existe la inquietud de que se puede hacer de otra manera. Bueno, a eso aspiramos. Y entonces, solamente, eso nos lo mostraron los existencialistas, solamente cuando el cuerpo de alguien está sometido a tortura, pierde la posibilidad de la alternativa. Queda a expensas de lo que el torturador quiere. ¿Sí? Entonces, pero mientras no, siempre hay la alternativa. ¿De elección? O sea, sí, cualquier afirmación puedes negarla y jugar, y después disyúntalo, ¿no? O eres ateo o no eres ateo, o eres creyente o no eres creyente. Y jugando con la lógica uno llega a una conclusión sorprendente. El ateo cree. El ateo cree que Dios existe. Que no existe. Pero ¿qué es lo que niega el ateo? Que Dios no es. O sea, Dios no es objeto de percepción. Dios es creación humana, es objeto de concepción. Como los números, como los objetos de la teología, los objetos de las matemáticas, de la geometría, de la lógica. ¿Sí? ¿A dónde está el modus ponens? No, en ningún lado, no se puede señalar, no se puede tocar, porque son construcciones, son conceptos. Entonces, el existir tiene que ver con lo material, o sea, objeto de percepción. El concebir con lo conceptual. Entonces, ahí está más o menos planteado el asunto y el problema de las masas. A veces el impulso, yo he experimentado esta experiencia de pronto ya estoy emboletado con las masas, en el fútbol, de pronto ya soy parte de la masa, me doy cuenta y digo, no me conviene, porque vengo precisamente a participar de esta experiencia colectiva. Hablaste de una manifestación en concreto, y es falta de reflexión. Mujeres en contra de la violencia usando la violencia. Es una bellísima paradoja, ¿no? No las descalifico. Es un fenómeno social que se está dando. Quiero comprenderlo. ¿Sí? Entonces, la calificación tiene que venir mucho después a entender qué cosa es el fenómeno, cómo llamar al fenómeno y después ya lo podemos calificar. Y no saltarse y luego calificar. Bueno, es que ni siquiera entiendes cuál es y investiga uno porque hay una contradicción. La mejor fuente de investigación de cualquiera es que hay contradicciones que se tienen que resolver. Más o menos por ahí. Y que era lo que habíamos planteado en un principio, ¿no? O sea, si quieres aprender algo tienes que dar por hecho que no lo sabes. Exacto. Entonces, es decir, aunque tú afirmes algo, tendrías que irte a las contradicciones para que entonces sí tengas oportunidad, por ejemplo, de crear, de crecer. Y fíjate que no es necesario que seas tan artificial. La misma información que recibes ya contiene contradicciones. Hay que saberlas detectar, que exige cierto entrenamiento. Ahí va, por ejemplo, con el ejemplo de los alumnos, ¿no? Porque hoy tenemos una sociedad, yo diría que un alumnado que espera las cuestiones o deme la definición, o dígame las respuestas, o deme las preguntas del examen. La neta, dice, deme la neta. Y lo queremos ver como para ahorrarnos tiempo, ¿no? O sea,
y ya no tenemos el tiempo como para escuchar los argumentos. Es decir, ahorita estábamos diciendo que si nosotros queremos crear, pues hemos tocado algunos elementos como refutar lo que hemos creído, que hemos dado por hecho, que hemos estado incluso... Bueno, a veces no refutar del todo, pero poner en duda, a ver qué pasa. Vamos a cuestionarlo, Sí, ¿no? claro. Vamos a cuestionarlo. No, es que es justamente esto, ¿no? Llegar a la radicalidad de decir, no, nada más lo digo que no, porque no, y ya. No, a ver, esto tiene que ver con otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, con esta condición en la que ya no tenemos el tiempo de dialogar, de escuchar, de argumentar y de construir si al final justificamos que las respuestas pueden ser o no? Por ejemplo, si va a ser un sí o un no, ya, nada más dígame, ¿es sí o es no? ¿Me explico? Esto es como que una condición que se da muy cotidianamente hoy en las aulas y que más bien tendríamos que estar luchando, ¿no? Para demostrar que la argumentación, a ver, es necesaria. Pero también hay una necesidad humana de ser reconocidos por los demás. Ok. Formar parte de un grupo. Y para formar parte de ese grupo hay que creer lo que el grupo cree. Hay que hacer lo que el grupo hace. Entonces muchos buscan reconocimiento. Y es muy, digamos, racional. ¿Sí? Entonces, para poder pertenecer a un grupo, no cuestiones lo básico. Los herejes, ¿qué cuestionaban? Los dogmas. No, es que entonces ya, múmale, ¿sí? Y eran cabezas, digamos, magníficas. Los herejes pensaban, Claro. ¿no? Pero pues, había una fuerza superior a ellas, física, institucional, que los aplacó. Y sabemos de las sanciones, ¿no? Bueno, lo mismo pasa aquí. Yo a veces identifico los suicidios de los jóvenes con esta falta de estima de un grupo al que quisieron pertenecer y no los incluyó. Jugando, yo creo que tú también lo hiciste, la ley del hielo. Claro. ¿No? A ver, no le vamos a hablar. Llega un momento en que ya uno no aguanta el ninguneo, ¿no? Porque necesitamos comunicarnos con alguien, que nos vean, aunque nos ofendan, pero que reconozcan que estamos ahí. Pero si nadie te hace caso en el juego, de pronto te empiezas a sentir mal. Claro. En fin. Sí, porque Desapareces. Por eso el ostracismo, por eso el exilio, era un castigo terrible. Te sacaban del lugar de donde eras o te quitaban la posibilidad de comunicarte. Terrible. Entonces tendríamos que decir que de alguna manera habría que aceptar también ser parte de la masa, o decir, renunciar quizás a nuestra cuestión crítica de todo momento para también ser parte de ciertos grupos. Para, digamos, es cuestión de astucia para sobrevivir. O sea, quien se aísla porque no acepta, pues él solito se está anulando. Entonces... Sí, bueno, es una manera muy sencilla de quitarse del juego, cuando exacto. Igual ahí podría haber estado la diferencia. Tenemos la obligación, y aunque fracasemos, de tratar de influir en esas mayorías de alguna manera. Eso así se articula, a partir de principios básicos y de formulación de un futuro posible, se articula la política. Y hay profesionales que se dedican precisamente a eso. Entonces hay que llegar a esos que tienen la capacidad de, por su carisma, por su autoridad moral, llegarle a la gente. ¿Sí? No ¿qué decía Aristóteles? No, el que llega y argumenta, a lo mejor le chiflan. No se trata de argumentar con la masa, sino de persuadirla. ¿Sí? A lo mejor no son estrictos tus argumentos, pero los persuades para que se conduzcan de una manera y no de otra. También de eso. Digo, al final nosotros tenemos nuestra parte, sí, muy bien, racional, pero también somos muy emocionales, ¿no? Y así la racionalidad crítica es un método que se tiene que aprender, y no todos lo aprenden, con mucho esfuerzo. O sea, no es una facultad, ser racional no es una facultad, es una condición que se adquiere con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Ahora, ya vamos a hacer la hora. Y sin canciones ni comerciales. La idea es que también esto, ¿no? Que se vaya dando así, platicando y todo, y pues así en realidad se construye una plática de café, ¿no? O de cantina. O de cantina, del negrito. Además que ahí nos hubieran dado caldo de camarón.
Estaríamos, no que aquí, nomás un café tibio. Un café ni galletas María. Bueno, vamos, digo, al final también es cierto que jugamos mucho con los tiempos, así que me gustaría cerrar con alguna cuestión, ¿no? Que es, por ejemplo, ¿cómo podemos reconocer en el otro la racionalidad crítica? En la discusión. Ok. O sea, tú te muestras Uh-huh. dispuesto a discutir e incitas, induces la respuesta. Uh-huh. Y sobre todo si es una respuesta distinta a la tuya, eso abre muchas posibilidades. Ahora, en este contacto que podemos tener con muchos pensadores, filósofos, científicos, a través de videos, analicen, ya que estamos dirigiendo, analicen cómo discuten, por ejemplo, dos filósofos. Uh-huh. No sostienen lo mismo y finalmente no se ponen de acuerdo, Uh-huh. pero salen aprendiendo uno del otro, porque de eso se trata. Uh-huh. Entonces, Se tú inspiran. tú estás preparado para echar abajo mi punto de vista, yo estoy preparado para echar abajo, y voy a hacerlo de manera contundente. Uh-huh. Y hay la ofensiva contraofensiva, eso es la discusión. Y si no hay razones para que alguien abandone la bandera, Uh-huh. pues sale pensando en las objeciones del otro. ¿Cómo puedo fortalecer, hacer más consistente mi punto de vista? ¿Sí? Son conductas racionales. Uh-huh. Uno recibe las objeciones como una manera que hay que agradecer para mejorar el propio punto de vista. Uh-huh. De eso se trata. Aunque también tendríamos que estar en la disposición de abandonar ese punto de vista si en efecto no es defendible, ¿no? Eso es, Y que creo que debe ser un reto. dice, es la epogea, ¿no? Juvenal. La postura crítica nos lleva a tres situaciones. Una, yo rechazo lo que dices, pero estos son mis argumentos. Sí. Yo acepto lo que dices porque estos son los argumentos que yo acepto. Si no veo argumentos, ni a favor ni en contra, suspendo el juicio, no tengo por qué apoyarte. Sí, claro. Entonces son tres posturas críticas. Acepto en base a razones, rechazo en base a razones, o no acepto ni rechazo porque no hay razones Uh-huh. para aceptar y rechazar. Nos tenemos que entrenar también en esas posibilidades. Claro, claro. Y otra cuestión es que todos los problemas, no importa cuál, admite más de una solución. Sí. Entonces, no pensar que, ay, no, piensa tú mismo en otras soluciones. Entonces, lo vemos en las tesis, por ejemplo. Se casan con una pregunta y una hipótesis y no varían. Pues ya está viciada la investigación. Uh-huh. Porque, no, espérate, piensa en la negativa. En la Edad Media se habla del método de la disputación, ¿no? Los estudiantes que defendían una tesis tenían que preparar en la discusión la tesis del contrario y defender la tesis del contrario y a la inversa. Ahora discutamos y cada quien iba a defender la tesis del contrario. Uh-huh. Y tenía que hacerlo de la mejor manera posible, pues aprendían todos. Uh-huh. Y entonces, claro, es una genialidad. Pero hoy, a ver, también emana una susceptibilidad, ¿no? En cada una de las personas que difícilmente va a decir, voy a ver qué tiene que decir. no lo intentan. O sea, porque además es modorra intelectual. Modorra intelectual. Hay quien dice, ay, no me hagas pensar. ¿Cierto? Ya de entrada te están diciendo, no, ya tengo tantos problemas como para que me vengas y me pongas otro. Y sí, la verdad es que el pensar significa tener problemas, no respuestas. Sí. ¿No? Entonces, no todos estamos dispuestos a veces, todo el tiempo, a estar en esta actitud, ¿no? Yo puedo decir que soy racional en algunos aspectos, uh-huh. No en todos. Me moriría. Claro. ¿No? Entonces tengo que ceder en ciertos espacios, en fin. Yo digo que es parte de la astucia para sobrevivir en las mejores condiciones posibles en este mundo imperfecto. Claro. Del cual formo parte, con la perfección. Es muy valioso, este reconocimiento de decir, tampoco es todo razón, a ver, relájense, ¿no? También es que si bien pensamos, cuestionamos, vamos y rompemos, pues,
Yo soy espacios casado, en los tengo que casi digamos, 40 años. ajá, Y siempre me he preguntado, bueno, ¿por qué me casé con esta mujer habiendo tantas? Bueno, ahí no fue una decisión racional, fue emocional. Y la sigo manteniendo porque me conviene. ¿Sí? Aunque alrededor hay muchas posibilidades, digamos, hay posibilidades de recreo, no de infidelidad. Sigo siendo fiel, aunque como ser humano puedo tener algunas caídas, ¿no? claro, Pero en claro. fin, Al final ya tendría que ver con convicciones personales, ¿no? Porque también así, vamos, en nuestra pareja igual, pues esperemos que ambas posturas tengan sus... yo lo mismo me pregunto, bueno, ¿por qué esta mujer sigue viviendo conmigo? Pero bueno, al final ese no es un problema porque siguen juntos. Vamos. Pero ¿cómo se resolvió? Es claro, o sea, lo van llevando, ¿no? Porque, digamos, van haciendo los divorcios política. abundan. Sí, Entonces, más bien, lo extraordinario es cuando se mantienen las parejas, sí. ¿no? En fin, Pero bueno, es lo que pasa con los cafés, ¿no? Al final la plática se va tomando una línea y es que como es muy agradable, pues nos podremos ir y el tiempo pues también, ¿no? y quiero terminar con algo. Sí. Es muy cierto, las revoluciones se arman en los cafés. Ah, es un revolucionario el café, porque es para pensar. De ahí las ideas se van a los políticos. Y a veces el pensador era político. En fin, hoy a lo mejor vienen de las ideas se producen en espacios de socialización como las cantinas, los cafés, donde la gente se reúne para que con el estímulo de la ingesta lo que se les prenda el foco, Claro. ¿no? Y son espacios magníficos para eso. La escuela ya no. Y además es un espacio como neutral, ¿no? Es decir, justamente como no está Democrático. acaparado por una institución que ya tiene cierta postura o que se... Sí. No, o sea, a ver, no hay un compromiso político en sí. Ni institucional. Ajá, O sea, porque la institución son reglas. sí. Tú entras por tu voluntad y estas son las reglas. Acátalas. Sí, ya, y sobre esa regla se Ya, discute. ya. Está trazado sus límites. Ya. Acá no. En esos espacios hay mayor libertad, ¿no? Sí. Qué buena onda. Pero bueno, Digo, eso es- maestro Antonio Robledo. El maestro Antonio también tiene programas de radio. ¿Me pasas tu contacto para Sí. que yo lo tenga ahí, por ejemplo, en línea y se los haga llegar? Y pues también lo sigan, ¿no? Es sumamente interesante, como se acaban de ¿Qué dar días son cuenta. tus? No, Sobre- nosotros solamente hicimos como una tira de pláticas como esta y las queremos ir pasando justamente ahorita en la cuarentena. En realidad les vamos a ir poniendo, no es que tengamos un programa formal ni nada, al contrario, hemos hecho cafés filosóficos en Toluca, sacamos a los profesores de sus aulas, que son amigos míos, y las dimos gratuitas en distintos cafés. Fíjate que estoy a punto de abrir una taberna filosófica. Órale. Aquí, en un restaurant bar que me invitaron. Ujú. Todavía el nombre no lo hemos decidido quienes vamos a participar. Sí. Café ya no, taberna, porque además no era café, era Sí, también sí. taberna. Y sobre todo con este estímulo de las bebidas etílicas, Ajá. filosofar en la ingesta de cerveza, vino, licores. Sí, sí, sí. No, Pues entonces, el simposio. Ah, no, exactamente. O sea, no es nada nuevo, así se hacía. Pero, a ver, obedece a otras condiciones, ¿no? Sí. Es decir, lo que en ese momento había, claro, era el simposio, pero en este momento obedecerá a otras necesidades, a otras Y circunstancias. otras herramientas. Otras herramientas. Entonces, Claro. te decía yo, bueno, podemos hacer conferencias Sí, a distancia. sí, no, o Tú organizas presencial. algo y aquí O nosotros... presenciales y un día nos ponemos de acuerdo, nos Nos venimos para acá. conectamos. Porque es que, a ver, otra vez, la revolución sería también romper con, de repente, sí, utilizar las reglas del juego como lo manifestamos, pero también en lo posible tratar de limitarlas, ¿no? Porque el contacto, por ejemplo, a mí igual y venir acá me da la posibilidad de encontrarte, ¿no? Con el magíster y así, pero también lo pudimos haber resuelto en línea, pero nos dejamos de otras cosas de lado. Fíjate, esa es otra cuestión. Sí, Cómo el contacto cara a cara sí, está disminuyendo Sí. por los servicios en línea. sí. Entonces, hay que pensar en las consecuencias. No, es que es más fácil. Espérate. Está modificando la cultura por la vida cotidiana. Y Sí. como tú dices, vernos cara a cara Sí, es sí. otra experiencia. Creo que Aristóteles pues, hizo lo posible con Alejandro, Ujú. pero lo tenía que tener así cerquita. Sí.
y su padre le pagaba a Aristóteles para, tú dedícate, pueden enseñar, no, yo quiero que tú seas. En El nombre de la rosa vemos ese tipo de relación, ¿no? Con Atzo y Guillermo de Baskerville. El alumno seguía al maestro y iba aprendiendo. Claro. Ahí, Sí. eso es carísimo. Sí. Entonces, Y yo, mucha gente, mis alumnos, cuando estoy charlando con ellos en salón de clases, ya en ese contexto, la mayoría con el celular, viendo si lo que estoy diciendo tiene un respaldo en línea. Y digo, miren, hay muchas cosas que no, porque son cosas mías. claro. Y ellos dicen, no, pues entonces no, eso no es la neta. Bueno, ya estamos en ese momento de las vidas de las escuelas, en donde la inexperiencia se impone sobre la experiencia. Claro, claro. Y además, la verdad es que también como profesores jóvenes, yo creo... No digo mis alumnos. No. Ah. Y yo hablando de la postura de los profesores jóvenes, también hemos creído que nada tenemos que enseñarle a estos chicos porque lo que decimos no está en la red. Es decir, también hemos creído como profesores que se están formando que algo tenemos que darles. Y yo, por ejemplo, ¿por qué me gusta trabajar mucho esto? Porque yo lo que le hago con mis alumnos es presentarle a mis maestros, ¿no? Y mis maestros, a ver, son modelos para mí. Y fíjate que es que no todo está en los libros. No. A veces lo que nos falta es presentar de una manera adecuada nuestra propia experiencia, irrepetible. Y de ahí la importancia también de los argumentos, ¿no? De repente. Te apoyas, pero esta es mi experiencia. Sí. Yo la viví. ¿Sí? Entonces, yo la conozco. Tú no la puedes conocer. O sea, el conocimiento no se puede transmitir. Se transmite una experiencia a través del lenguaje, pero ya se convierte en saber. Yo lo sé porque me lo dijo, pero el dolor de muelas que tengo en este momento, tú no lo puedes, aunque te diga, tengo un dolor de muelas, a ver, ¿te duele la muela? No, estoy conociendo mi experiencia, el dolor de muelas. Y aunque digo, me duele la muela, nadie de los que estamos aquí tiene esa experiencia. Claro. No la pueden conocer. En fin. La pueden saber. La pueden saber. Pero no conocen. Yo sé que Moscú es la capital de Rusia. No la conozco. Yo te conozco, pero no sé qué chingado eres. Ahí viene en la discusión de los libros de epistemología, entre otros los de Villoro, este tipo de cosas. Que por cierto, hay otro filósofo, es un filósofo español, Mosterín, que aquí yo los veía juntos en los congresos internacionales, ya se murieron los dos, con Bunge, que también ya se murió, fíjate, era de la pandilla de los analíticos. Escribieron 2 libros, Mosterín y Villoro, de epistemología, totalmente distintos. El concepto de conocimiento en uno es distinto al del otro y el de saber igual. Es fabuloso. Sí. Ni siquiera los conceptos fundamentales de la epistemología estaban de acuerdo. Los invito a que conozcan. El de Mosterín es un libro muy sabroso, se llama La racionalidad humana. La raza, ok. Y el de Villoro es Saber y Conocer, ¿no? Ajá, creer, saber, conocer. Fondo de cultura. Exactamente. Ahora sí En ya salió alianza. su voz. Pues bueno, ya vamos a cortarle aquí porque el tiempo ya llegó la bruja. de televisión y radio es carísimo. Así que bueno, pues un placer estar con ustedes. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao. Chao.